estimados alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta semana vamos a desarrollar el tema número 10, el cual consiste en el estudio de dos categorías, los adjetivos y los determinantes. Los adjetivos son palabras que se caracterizan mucho porque poseen significado y en ese sentido denotan una idea, expresan un concepto. Puede ser la forma, el tamaño, la procedencia, puede señalar una idea incluso subjetiva. Y los determinantes, en cambio, son palabras que no tienen significado por sí mismo, no tienen un significado lexical, solo poseen un significado gramatical, ya que estos aluden a su condición de palabra. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué significa la palabra él, ustedes me van a decir, es un artículo. Lo mismo va a suceder con la palabra tú, me vas a decir que es un posesivo. Entonces, no refiere a una idea, una imagen, como sí ocurren con los adjetivos, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia semántica entre estas dos palabras. Pero hablemos en primer lugar acerca de los adjetivos. Veamos el ejemplo, dice ejercicio. El ejercicio es un sustantivo, ¿verdad? Si digo largo, largo es porque es el tamaño que está ocupando este ejercicio. Extenso es porque es muy largo, está conformado de repente por muchas líneas, hay un párrafo muy grande y es algo que se puede ver. Le decimos ejercicio matemático porque está orientado dentro de ese campo de conocimiento. Entonces, todos estos adjetivos son adjetivos que denotan características físicas, son ideas concretas porque son perceptibles. En cambio, le decimos ejercicio fácil porque nos resulta fácil ya que dominamos la solución del problema. O le decimos ejercicio difícil porque no podemos resolverlo, no está bajo nuestra comprensión o entendimiento. Y emitimos la palabra ejercicio sencillo porque también nos resulta cómodo de hacer, fácil de comprender, fácil de solucionar. Entonces, estos adjetivos están denotando una idea psicológica, es una valoración. O sea, hay adjetivos que dentro de su campo semántico pueden ser concretos o pueden ser abstractos. Eso va a depender mucho de la palabra con la cual nosotros la relacionemos. Pero lo que nos va quedando claro es que no hay ningún adjetivo que sea vacío. Siempre un adjetivo va a expresarnos un concepto. Ahora, ese concepto está muy ligado a un nombre. Por esa razón, siempre va a usarse el adjetivo para aclarar o precisar una idea de un sustantivo. Siempre. Esté donde esté, así cumpla la función que cumpla el adjetivo. Siempre trata de aclarar algo del nombre. Por eso se dice que es el principal complemento de un sustantivo. Ahora, decimos que esta palabra es variable. Recuerden que en morfología se entiende por variabilidad cuando puede llevar género y número, cuando puede llevar sufijos. Y ya sabemos cuáles son los sufijos más comunes, ¿no es cierto? Si quiero expresar el género masculino, ¿qué sufijo llevará? La O. Si quiero expresar el género femenino, ¿qué usará el adjetivo? La A. Y si quiero expresar el número, usará la S o también es. Va a depender mucho esto de la terminación de la palabra. O sea, su conducta morfológica es semejante a la conducta de un sustantivo. Por eso podemos decir ruidoso, ruidosa, ruidosos o ruidosas. Comprensivo, la O es masculino. Comprensiva, comprensivos o comprensivas. Redondo, redonda, redondos, redondas. La palabra frágil no puede llevar género, entonces no puedo afirmar que todos los adjetivos morfológicamente tienen que expresar género femenino, pero sí están en condiciones de expresar el número, por eso siempre son variables. Por lo tanto, el único sufijo flexivo que puede llevar frágil es el número, frágiles, circular, circulares, número plural. Bien, entonces, ya que el adjetivo se comporta de una manera muy similar al sustantivo, modifica, complementa un sustantivo,
tiene una fuerte relación morfosintáctica con esta palabra. Por eso nosotros afirmamos que los adjetivos establecen relación de concordancia con el sustantivo o nombre. Ahora, esa relación de concordancia se le llama concordancia nominal. ¿Sí? Concordancia nominal. ¿Por qué? Porque se da en el vínculo de un sustantivo con un adjetivo. Aquí existen muchas reglas. Yo voy a mencionar las más comunes. En el primer caso señalaré en función a la posición del adjetivo. Esta posición, dice, es una posición pospuesta, o sea, va después del sustantivo. Por ejemplo, cuando observamos la frase el zapato y el yanqui, yo voy a usar un adjetivo para calificarlos a los dos, voy a tomar en cuenta el género y el número. El zapato es masculino, el yanqui también. Entonces, este adjetivo tiene que aparecer en masculino, ¿verdad? Y como los dos son negros, tiene que aparecer en número plural. Igual, la sandalia y la bota están unidos, están coordinados. Entonces, el adjetivo pospuesto, siempre uno lo va a entender que modifica los dos. Tiene que decir rojas, porque las dos son femeninas. El zapato y la sandalia. Bueno, aquí tenemos géneros distintos. Zapato es masculino, sandalia es femenino, por el artículo la. Entonces, cuando tengo una frase nominal en donde el adjetivo tiene que concordar con sustantivos de diferente género, va a predominar el masculino. Por eso se debe decir prestados. El contenido es masculino y la introducción es femenino. Entonces, ¿qué va a predominar? El género masculino, redactados. ¿Ok? En este caso, en estos casos de aquí, así lo invierta, si yo diga primero la sandalia y el zapato, será prestados. La introducción y el contenido, redactados. O sea, no va a variar porque yo alterne la posición de los sustantivos. Otro detalle que puede saltar aquí a la vista es que suena raro. Algunos alumnos dicen, suena raro, pero no es que suene raro, sino porque la concordancia gramatical está establecida por el uso, ¿no es cierto? Entonces, es una norma. No es que sea algo agradable o desagradable a tu parecer. Ahora, en algunos casos, el adjetivo puede solamente aludir a uno de los elementos, al último. Por lo tanto, entonces debe concordar solamente con este. Decimos el café y el pan. Muy bien. Entonces, aquí el adjetivo integral tendría que aparecer únicamente, estoy resaltando solo la terminación del adjetivo, no estoy marcando género ni número porque la palabra integral no la marca. Estoy utilizando el número para expresar la restricción solo con pan, ya que no hay cafés que sean integrales. Pues. Solamente el pan lo puede ser, por eso queda en singular. No lo voy a poner en plural, porque no tiene nada que ver con el sustantivo anterior. Aquí tenemos el reloj J y el vaso descartable. Claro, ¿por qué? Porque se entiende que solo alude al último elemento. Creo que es bastante claro que no vamos a tener ningún problema al momento de establecer la concordancia cuando los sustantivos están restringiendo específicamente solo a un componente. Ahora, si el adjetivo está antepuesto en este lugar, antes del nombre, ¿ok? La regla se distingue según el tipo de sustantivo. En este bloque tenemos sustantivos comunes. ¿Te acuerdas tú qué eran los sustantivos comunes? Aquellos que se escribían siempre con letra minúscula. ¿Qué dice la regla? Cuando se escriben así con minúscula, el adjetivo solamente debe concordar con el primer elemento. Así se refiere a los dos o se refiere a uno. Por lo tanto, entonces, si decimos el informe y la carta de solicitud, tú sabes que el informe es masculino.
y la carta es femenino. Entonces, solo con el primero. Nuevo informe y carta de solicitud. ¿Ok? Igual aquí. Si alterné, ahora está primero carta de solicitud, ¿verdad? Femenino. Entonces tendré que decir nueva. Nueva carta de solicitud e informe. ¿Qué tenemos aquí? Local. Decimos, el local es masculino. Por lo tanto, el adjetivo irá en masculino. Amplio local y salida. Si invierto, voy a establecer la concordancia con el primero. Será amplia salida y local. Ahora, cuando tenemos sustantivos propios, vas a ver evidentemente las letras mayúsculas del nombre de personas o el nombre de lugares, puede ser cualquier tipo de nombre propio. Entonces dice que el adjetivo se tiene que poner en plural. Cuando son del mismo género, mantenemos el género, pero si se alternan, si tenemos un femenino con un masculino, se impone el masculino. Como Raquel y Manuel, son personas de distinto género. Entonces, el adjetivo será cariñosos Raquel y Manuel. Aquí, el Amazonas, el Huascarán, ambos son masculinos, ¿verdad? Entonces, mantengo el masculino y tendré que decir famosos, porque ahora sí, en nombres propios solamente sí se tiene que poner en plural. Los adjetivos se pueden clasificar de varias maneras. La clasificación es semántica y muy contextual. A veces tú vas a encontrar un adjetivo, una palabra adjetiva, que va a ser clasificada como especificativa, otras como explicativa, tal vez hasta como epíteto. Pero, ¿por qué se da esa diferencia? Porque va a depender del nombre al cual acompañe, ¿ok? Los sentidos pueden variar, la clasificación puede variar de acuerdo al contexto. Por eso es importante que tú entiendas qué significa un especificativo. Un adjetivo especificativo es aquel que va a presentar características objetivas. Es decir, es perceptible físicamente. Lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo sentir, lo puedo medir, lo puedo demostrar en la realidad con cosas físicas, concretas. Entonces, generalmente vas a acompañar a sustantivos de esta naturaleza también. Por ejemplo, tableado firme. Ahí está. ¿Por qué le decimos que es firme? Porque no se cae, porque las tablas están bien colocadas. Cámara oculta. ¿Por qué dices eso? Porque no se ve la cámara, ¿verdad? No se percibe. Agua fría. ¿Por qué? Porque es su temperatura. Celular antiguo. De repente un Nokia, ¿no? Celular antiguo. Ya está descontinuado en su venta. Entonces es algo comprobable por la fecha de fabricación. Pantalla grande es porque el tamaño es amplio y se puede observar. O ciudadano peruano, porque ha nacido en el Perú, y eso es algo que no se discute, se puede comprobar a través de la documentación o de otras maneras. Entonces, eso es un especificativo. Ahora, le decimos explicativo cuando es lo contrario. Es un adjetivo subjetivo porque va a expresar una idea abstracta. Entonces, tienes que hacer una interpretación. Tienes que tratar de comprender una idea solo a través de tu pensamiento. No es algo físico, no lo hueles, no lo tocas, no lo escuchas, ¿ok? Por ejemplo, la palabra tableado. Usemos las palabras anteriores para que tú contrastes. Si digo hermoso tableado, es porque estoy dando una apreciación del buen trabajo del tableado. Es porque lo veo bien y esa es una opinión. Bonita cámara. ¿Por qué le dices bonita cámara? Porque la aprecias, porque aprecias su belleza, su hermosura, ¿verdad? Celular fabuloso, porque te encanta ese celular, ¿no? Te sorprende, te ha impactado, y eso es subjetivo. Es para el hablante. Gran pantalla, o sea, te ha sorprendido esa pantalla, ha causado un impacto en la persona, subjetivo. Y ciudadano amable, bueno, es porque en el juicio de la persona, del ciudadano, tú consideras o lo calificas así. Es una opinión que se genera acerca del ciudadano de repente por unas conductas circunstanciales.
Entonces, no es algo definitivo, sino que es algo transitorio, algo que aprecias del objeto, persona o animal. Ese es el explicativo. Y el epíteto es un adjetivo que va de alguna manera a destacar algo natural del nombre, algo que ya está en el nombre. Por ejemplo, blanca nieve o nieve blanca. Puede ser, la posición no es relevante aquí, el adjetivo puede estar antes del nombre o después del nombre, pero es el sentido que le doy. La nieve de por sí es blanca, ¿no? Es parte de su definición. Entonces, como que estoy destacando, ¿no? Resaltando ahí el color de la nieve. Así como fiero león. El león es un animal salvaje. Entonces estoy nuevamente enfatizando algo de sustantivo. Lo estoy destacando. Ardiente fuego. El fuego implica llama, implica combustión. Entonces se sobreentiende, es algo implícito. Así como pequeño duende. Pequeño duende se entiende por el tamaño, ¿no?, de este ser. Entonces, el adjetivo epíteto es un adjetivo muy contextualizado, por ejemplo, cuando los hablantes quieren expresar metáforas, cuando quieren expresar figuras literarias, cuando quieren trabajar de repente un sentido expresivo del lenguaje. Y por eso muchas veces los epítetos más aparecen en textos literarios. Es muy común. Los adjetivos más abundantes en el lenguaje común, cotidiano, general, científico, son los dos primeros. Ahora, esta palabra, adjetivo, puede clasificarse de tres maneras. Hay 3 grados también para clasificarlo. Mira, el grado es la intensidad con la cual el hablante está destacando la característica del nombre. Es como que resalta, quiere destacar, quiere ponerle énfasis a la característica o la cualidad del sustantivo. Pero hay niveles. Hay un nivel, podríamos decir 0, un nivel básico, un nivel de repente vinculado con otro y un nivel exagerado. ¿Ya? Entonces, a ese nivel básico o nivel 0 le decimos grado positivo. Entonces, ocurre cuando tú simplemente mencionas la característica objetiva o subjetiva, no importa. Solamente dices la característica, nombras. Dices, vuelo seguro, sillas cómodas, mota sucia, libro interesante, programa deportivo. Ya está, lo digo. Ahora, a veces también usamos los adjetivos para establecer comparaciones, ¿no es cierto? Y ahí voy a ver distintos niveles, distinta variación. Lo importante es que tú leas en el texto o se dé a entender por una inferencia que tú estás vinculando 2 personas, 2 animales o 2 ideas, ¿ya? Y vas a comparar, porque de eso se trata la comparación. Decimos adjetivo está en grado comparativo cuando voy a querer comparar algo. ¿Correcto? Entonces, el comparativo de superioridad es cuando yo destaco lo favorable del primer elemento. Ejemplo, Lima es más ruidosa que Huaraz. Entonces, yo estoy comparando 2 ciudades, la ciudad de Lima y la ciudad de Huaraz. Estoy diciendo que las 2 tienen ruido, pero una es mucho más fuerte, mucho más intensa. Por eso el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Ruidosa. Y esta palabra viene acompañada de otros elementos, ¿no? De la palabra más que. O sea, tú te vas a dar cuenta de que hay grado comparativo por el contexto. Vas a encontrar la palabra ruidosa y leyendo la oración te vas a dar cuenta que el primero es más que el segundo. El grado comparativo de inferioridad se da cuando ocurre lo contrario. O sea, en medio de esa relación de nombres, Huaraz y Lima, porque son los sustantivos implicados, el adjetivo búscalo, el adjetivo es contaminada. Ya está. Esa palabra, según su contexto, está en grado de inferioridad. ¿Por qué? Porque dice,
Huaraz está menos contaminada que Lima. Entonces, ¿la más contaminada quién es? Lima. El primer elemento es menos, por eso es inferioridad. Y te vas a dar cuenta por los elementos que destacan este contexto que es menos que, ¿ya? Y el grado comparativo de igualdad se da cuando ambos elementos tienen las mismas características. Por ejemplo, Julio es tan bueno como Alex. Estoy comparando a Julio y estoy comparando a Alex. ¿Cuál es el adjetivo? Bueno. ¿Pero qué digo de ellos? Que los dos por igual son buenos. Ambos. Y te vas a dar cuenta por qué, porque utilizo ciertas palabras que acompañan este adjetivo y me permiten hacer esa interpretación como tan como. El superlativo puede ser absoluto cuando yo exagero 100% la característica del nombre. ¿Ok? Por eso es superlativo, porque exageramos. Ahora, puedo exagerar de forma morfológica, sintáctica o semántica. Las más comunes son las morfológicas y la sintáctica. Ejemplo, la palabra célebre. Ahí está la tilde. Célebre. Entonces, si quiero destacar, voy a decir celebérrimo. Voy a usar un morfema. El morfema, para indicar el superlativo culto, es erring. Y para el estándar coloquial es el easing. Puedo decir buenísimo, ¿no? Amabilísimo. O puedo usar una palabra muy célebre, bastante célebre. ¿Qué estoy usando? Un adverbio. Un adverbio que denota cantidad. Así como pobre. El superlativo de pobre es paupérrimo. Entonces, es un superlativo absoluto que está marcado a través de un morfema. Es de carácter morfológico. O puedo decir demasiado pobre. Y demasiado pobre sería un superlativo absoluto sintáctico. ¿Verdad? Puede haber otra palabra, por ejemplo, aquí te pongo un caso de óptimo y pésimo, que son adjetivos que ya en el lexema se está indicando el grado. Cuando digo óptimo, significa muy bueno y pésimo, bastante malo. Entonces, ya no necesito morfemas, ¿ya? Porque sería una redundancia. Yo no debería estar utilizando optimísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya es una exageración. O demasiado pésimo, ya es una exageración, ¿no? Entonces, dentro del estándar, escojamos de qué manera queremos expresar el grado. No hay que redundar. El superlativo relativo se da cuando tú tienes un adjetivo empleado especialmente para destacar la cualidad de un elemento bajo un contexto, bajo una circunstancia, bajo un grupo. Por ejemplo, en esta oración Vargas Llosa es el más célebre de los escritores. ¿Cuál es el adjetivo? Célebre, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Dentro de los escritores hay un universo de escritores peruanos, latinos. Bueno, el contexto no nos ayuda a enmarcar bien el contexto de los escritores, pero dice, es el más célebre, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy destacando al máximo solo a Vargas Llosa. Es muy contextual, entonces no me voy a confundir con el comparativo de superioridad, porque en el comparativo había que comparar personas. Acá no estoy comparando personas, acá estoy destacando del conjunto de escritores, ¿verdad? Porque acá tiene que haber un universo. Del conjunto de escritores estoy destacando solo a este escritor, ¿ya? Otro ejemplo. Madonna es la cantante más popular del pop. Entonces, de todas las cantantes, yo estoy destacando solamente a Madonna. Ese es el superlativo. Relativo. Bien, los adjetivos cumplen funciones. Las funciones de un adjetivo se determinan siempre en la oración, se determinan en un contexto. Y solamente podemos hablar de tres funciones.
funciones, la función de modificador directo, la de complemento atributo y la de complemento predicativo. Veamos. Se dice que un adjetivo está en función de modificador directo cuando solamente acompaña a un sustantivo, es decir, está dentro de una frase nominal. Recuerda lo que hemos hablado acerca de la FN. Puede haber una FN en el sujeto o puede haber una FN en el predicado. Así como estos ejemplos. Estoy usando la palabra frescas en el sujeto y en el predicado. Y en ambos casos está cumpliendo solo la función de MD. Ejemplos. Las verduras frescas le agradan, ¿no es cierto? Entonces la frase nominal es las verduras frescas. Ellas agradan. Es el sujeto de la oración. Muy bien. Entonces, tú ya sabes que el sustantivo es verduras. Entonces, el adjetivo está en función de modificador directo del núcleo. ¿Verdad? Muy bien. María compró las verduras frescas. María es sujeto, ¿verdad? ¿Y el predicado cuál es? Compró las verduras frescas. Aquí tengo otra FN en el predicado. Pero esta palabra solo modifica a ese sustantivo dentro de la FN o D. Sustantivo y MD. Muy bien. Esas son las verduras frescas. ¿Cuál es el sujeto? Esas, ¿verdad? Y lo demás es el predicado. ¿Correcto? Aquí tenemos en este predicado una frase nominal. Ahí está el adjetivo. Y está también modificando a un sustantivo. Entonces, no ha cambiado. Como les repito, el modificador indirecto se cumple nada más cuando tienes una frase nominal, sujeto y predicado, pero ese adjetivo solamente afecta o complementa el sentido de un sustantivo. En cambio, hablamos de complemento atributo cuando el adjetivo necesariamente está en el predicado. Pero ojo, no cualquier predicado. Ese predicado tiene que tener un verbo copulativo como ser, estar, parecer. ¿Sí? Verbos copulativos. Puede ser ya ser. Muy bien. A ver, veamos. Las verduras están frescas. Muy bien, acá está el adjetivo. ¿Correcto? Ahora, la idea de la función de complemento atributo es que ese adjetivo modifique ¿a quién? Al sujeto. Y tú veas el verbo copulativo. Ahí está. No es una frase, está solo el adjetivo cumpliendo la función. No vayas a confundir esta oración con la última oración que hemos trabajado en la función anterior, ¿no es cierto? Aquí era una frase nominal. La frase nominal puede cumplir la función de atributo. O solito el adjetivo también puede ser atributo. Son diferentes. ¿Sí? Bien. Las verduras compradas están frescas. Bien. Frescas. ¿No es cierto? Está en el predicado. ¿Verdad? Aquí tenemos la frase adjetiva, el verbo copulativo y está modificando ¿a quién? Al sujeto de la oración. Ojo que también aquí está el adjetivo compradas, pero compradas está en función de MD. Acá hay dos adjetivos con dos funciones distintas. Esto es MD porque es parte de la frase nominal y el otro es el atributo. Bien. Ellas parecen frescas. Muy bien. Aquí está el adjetivo, ¿verdad? Está el verbo copulativo y está el sujeto. Entonces, su función del adjetivo, complemento atributo. Ellas son frescas. Acá, ¿no es cierto? El adjetivo está con su verbo, ¿no es cierto? Copulativo. Ahí está, viene del verbo ser. Y así el atributo es el adjetivo solo. O sea, la función de atributo es un mensaje que se puede expresar a través de diferentes formas. Un adjetivo, como lo estamos hablando el día de hoy,
o una frase nominal como lo hablamos la semana pasada, la clase anterior. La función de complemento predicativo se da cuando el adjetivo está también en el predicado, pero ahora el verbo de ese predicado no puede ser, estar, parecer. Tiene que ser otro tipo de verbo, un verbo predicativo, ¿ok? Verbos como comer, leer, decir y una gran infinidad de verbos que tienen significados por sí mismos. Y un detalle que es muy sencillo de reconocerlo porque le podemos hacer en algunas circunstancias y generalmente ocurre así, cumple la función de complemento predicativo porque responde a la pregunta ¿cómo? Y este adjetivo tiene sentido modal, ¿ok? Veamos los ejemplos. Salió fresca luego del baño. Fresca, aquí tenemos esta palabra. Si yo le pregunto al verbo, ¿cómo salió ella? La respuesta es fresca. Fresca es un adjetivo, como palabra. ¿Cuál es su función? Complemento predicativo. No es complemento circunstancial de modo, ojo, porque muchas personas piensan de que es circunstancial de modo. Los circunstanciales de modo tienen que ser adverbios. Camina fresca por la ciudad. Yo le pregunto al verbo, ¿cómo camina ella? Fresca. ¿Verdad? Muy bien. Complemento predicativo. Ese es el adjetivo, ¿no? Complemento predicativo. Su función. Ellos leen atentos el libro. Muy bien, ¿cuál es el adjetivo? Atentos. Esa es la palabra. Muy bien, entonces esa palabra, esa frase, está en función de complemento predicativo. Ellos ingresaron, ellas ingresaron. ¿Cómo ingresaron ellas? Emocionadas. Entonces, emocionadas cumple esta función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el adjetivo de la oración, el adjetivo del predicado. Muy bien. En cambio, si digo, ellas ingresaron bien, eso no puede ser predicativo. ¿Por qué? Porque es un adverbio de modo. Entonces, no confundir las funciones. Los determinantes son palabras que se caracterizan por varias razones. El determinante es una palabra variable porque puede expresar también género y número, así como los, las, esos, esas, están marcando género y número, ¿verdad? Míos, la O, la S, mías, aquellos, aquellas, ¿verdad? Son palabras variables, ya eso lo hemos estudiado en morfología. Bien, todos los determinantes hemos dicho son palabras variables. Ahora, modifican directamente el sustantivo, ¿sí? Es el MD, eso lo hablamos la semana pasada en la frase nominal. Es decir, ¿cómo te vas a dar cuenta de que una palabra es un determinante? Porque es próximo a un sustantivo. ¿Por qué? Porque está dentro de una frase nominal. Yo digo, el color, la playa, ¿no es cierto? Porque está delante de playa. Dos asuntos, este ciclo, ¿verdad? Digo, el ciclo aquel. Acá tengo dos determinantes porque son, aquel no es adjetivo, aquel ubica el nombre. Entonces es un demostrativo. Ahora, tenemos una gran variedad de determinantes. Tenemos 4 grupos de determinantes. Los artículos. Los artículos son palabras que modifican y siempre van solo delante de un sustantivo. Palabras como el, los, la y las. Uno, un, unos, una, unas. Y el artículo neutro lo, ¿no? A ese se le dice neutro porque en algunos casos se utiliza para sustantivar a otras categorías, como lo bueno. Ahí está sustantivando. Aquí tienes una FN, por ejemplo, ¿no? Este es el MD y eso sería como el núcleo de la FN.
¿verdad? Se usa en esos casos el neutro. Ahora, los artículos se pueden diferenciar en definidos, porque el objeto es conocido, o indefinidos, ¿ya? Cuando no conoces al objeto exactamente. Por ejemplo, la mota es porque yo conozco la mota, el panetón porque identifico a qué panetón me refiero. Unas agujas pueden ser cualquiera, un panetón puede ser cualquier panetón. Bien, una manera de evitar la confusión con el pronombre es que el pronombre va a estar acompañado de un verbo. Por ejemplo, la llamé. Ahí no hay artículo, ¿verdad? Esto es un pronombre. O puedo decir, lo tengo. Acá hay un verbo, entonces lo no es artículo, es pronombre personal. Los posesivos son aquellas palabras que se usan para señalar la pertenencia o la posesión de un objeto, persona o animal. Puede ser mi, en plural mis, mío, míos, mía, mías. Puede ser tú, tus, yo, tuyos o tuyo, tuya o tuyas. ¿No? Puede ser su, suyo, suyos, suyas y suya. Nuestro o nuestra, nuestros o nuestras. Vuestros, vuestro, vuestra, vuestras, ¿verdad? Entonces, la idea del posesivo, nada más para no confundir la palabra determinante con el pronombre personal, recuerda que el pronombre personal andaba solo, ¿verdad? El pronombre personal no estaba nunca junto a un sustantivo. El que tiene que estar junto al sustantivo es el determinante. Por ejemplo, ¿no? La frase mi aula. Mi aula. Puedo decir mis aulas, ¿cierto? O puedo decir aula mía. ¿No es cierto? Dentro de la FN, ahí está, modificador directo. Aula mía, puedo decir, por ejemplo, casa tuya, pueblo suyo. Cuando el posesivo está después de un nombre, generalmente se utiliza la palabra completa, ¿no? Mía, tuyo, suyo, pero se acorta cuando está delante, ¿no? Mi aula, mis aulas, ¿verdad? Tus casas, sus pueblos, ¿no? Cuando está delante. Muy bien. Ahora, los demostrativos son aquellas palabras que se van a caracterizar porque van a ubicar el objeto, el sustantivo. Y son las palabras ese en singular y esos en plural. Esa, esas. Este, estos. Esta, estas. Aquel, aquellos, aquella, aquellas, ¿verdad? También es importante que lo veas junto con un sustantivo dentro de una FN, porque recuerda es el modificador directo, y así vas a evitar la confusión con el pronombre. Por ejemplo, frases como esos señores, ¿no? Esta aula, ese diploma, ¿verdad? O aquella mujer. No confundas nunca la palabra eso. Recuerda que te he mencionado con mucho énfasis que el singular de esos es ese, ¿verdad? No te olvides que la palabra eso, esto y aquello no son singulares de nada. No te olvides que esas tres palabras son pronombres neutros, que no expresan género y no expresan número. Por lo tanto, no es el singular de nada. Ahora, los cuantificadores se pueden dividir en dos tipos. Cuantificador numeral, cuando señalas una cantidad exacta, y ahí estos se dividen en tres: cardinales, ordinales, partitivos y múltiplos. Los indefinidos son llamados de esta manera porque no van a señalar exactamente un número, no precisan qué es, no precisan el referente del sustantivo. Por eso toman ese nombre.
Y estas palabras en algunas ocasiones son confundidas también con los pronombres y con los adverbios de cantidad. Por eso lo importante que es siempre mirar a un determinante indefinido junto a un sustantivo. Por lo tanto, debe ser parte de una FN para que cumpla con la función de modificador directo, ¿verdad? Los determinantes cardinales son aquellos que van a señalar un número natural, del 0 hasta el infinito. Palabras como 1, 2, 3, 25 y hasta el número 29 se escriben juntos. Y a partir del 30 empiezan a separarse en 3 o más palabras. 31, 32, 33, 34, 35 separados. Ahora, los ordinales son aquellas palabras, en cambio, que van a especificar el orden, la secuencia de los sustantivos. Puede ser la palabra primer, que es la forma abreviada de primero. Yo puedo decir el primer puesto o el puesto primero. Primero puede ser variable con primera o primeras. Segundos, puede ser segundos, puede ser segunda o segundas. Vigésimo primer. La palabra vigésimo primer puede ser también vigésimo primera. Es decir, los ordinales generalmente marcan género y por eso establecen concordancia morfológica con su sustantivo. Y a partir del 31º generalmente se escriben separados en 3 o más o 2 palabras, como 31º, 32º, etc. Los múltiplos se les llama así porque van a señalar el número de veces. Por ejemplo, ¿no? Doble ración, triple cuadro, cuádruple ejercicio, quíntuplo lugar, etc. ¿Ok? No deben estar solos, porque solos también podrían ser confundidos como un sustantivo. Yo recibí el doble. Y si tú dices el doble, ya no es determinante, pues es sustantivo. Los partitivos son aquellos determinantes que nos deben expresar en una oración una parte, una fracción de algo. Algunos vienen acompañados con el sufijo aba y también seguidos de la palabra parte. Es decir, para notar un partitivo, tú tienes que leer la frase, tienes que leer la oración y expresar, captar el sentido fraccionario de la palabra en el contexto. Media hora, ahí sí está clarísimo que es un partitivo, ¿verdad? Pero 13ª parte del contenido, toda esa frase te está indicando una proporción del contenido. 8ª parte del dinero, te está indicando una cantidad del total de dinero. La 8ª parte, ahí está, aba y parte, del terreno. Quiere decir una pequeña fracción de este espacio. En cambio, esta palabra octavo, octava, se puede usar también como ordinal, pero es otro sentido, pues no te indica fracción. Mira esta frase. La 8ª vez te está señalando el orden de las veces. O el 8º aniversario. ¿Ves? Ya no está el sustantivo parte. Está otro término. ¿Correcto? Entonces así distinguimos ordinales de partitivos. Y por último tenemos a los cuantificadores indefinidos, porque no señalan precisamente quiénes o cuántos son. Así como muchos. Muchos puede decirse que son 6, son 10, son 20. Y puede ser variable en género y número, porque puedo también decir muchas, pocos, pocas, algunas campañas, algunos conciertos, algunas. Puede ser bastantes alumnos, ¿no es cierto? Puedo decir varios, o puedo también flexionarlo en femenino como varias. Lo importante, míralo siempre con un sustantivo. Varios cuadernos. Ahí sí, porque recuerda, esta palabra también siempre tiene que cumplir la función de modificador directo. Entonces necesitas verlo contextualizado al lado, cerca de un sustantivo dentro de la frase nominal. Bien, queridos alumnos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios de la semana 10.
Pregunta número 1. Las cosas y acontecimientos son nombrados a través de sustantivos según algunos criterios. Los adjetivos destacan las características que las cosas o eventos presentan o poseen. Estos pueden expresarse en términos como azul, grande, interesante, etc. Según se infiere del texto anterior, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Los sustantivos y adjetivos son palabras relacionadas sintácticamente. El enunciado 1 es verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los adjetivos son aquellos que justamente van a vincularse a las características de los sustantivos. Entonces, ahí hay una relación semántica, sintáctica y hasta podríamos decir morfológica, porque recuerden de que hay que expresar siempre el género y número, ¿verdad? Los sustantivos nombran entidades y los adjetivos los califican. Claro, los adjetivos califican al nombre, verdadero. El hombre primero los califica y después nombra los objetos. Bien, en este caso sería al revés, ¿no? Primero nombramos y luego calificamos. Ese enunciado es falso. Y en la número 4 dice, palabras como importante, enérgico, nombran acontecimientos. Claro, la palabra importante está señalando una característica y enérgico está señalando también otra característica. Entonces la pregunta es, ¿esta afirmación es correcta? ¿Están nombrando o están calificando? Calificando, ¿verdad? Porque estas dos son adjetivos. El enunciado es falso. Mi clave correcta la B. Pregunta 2. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la cual aparecen más de un adjetivo explicativo. Recuerda que los adjetivos explicativos señalan una característica subjetiva. Fue un gran evento con temas muy interesantes. Bien, estos dos adjetivos son adjetivos explicativos porque evidentemente están señalando una idea subjetiva. En la siguiente dice, este salón es más grande que aquella oficina adornada de luces. Este salón es grande. El grande es el tamaño. Y oficina adornada, adornada también es algo que se puede comprobar físicamente. Por lo tanto, son especificativos. 3. Sus padres les compraron terrenos eriazos y casas construidas. Muy bien, estos dos adjetivos están denotando una idea perceptible a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, son especificativos. Y la número 4 dice, su enorme espíritu, la palabra enorme es subjetiva, lo llevó a ser extraordinario dirigente. Extraordinario es el adjetivo y es una apreciación acerca del dirigente. Entonces, solamente son la 1 y la 4. Tu clave correcta es la C. Pregunta 3. Elija la alternativa que relaciona cada adjetivo con la clase a la que pertenece. 1. Se inició una importante labor. Importante es una apreciación, entonces es un adjetivo explicativo. Sobrepasó la llama ardiente. Aquí se sobreentiende, ¿verdad? Epíteto. Luisa vio pasar un carro rojo. Rojo es algo que se puede apreciar, ¿verdad? Es algo especificativo. Por lo tanto, tu clave correcta sería la letra B. Pregunta 4. Los adjetivos son palabras que califican al sustantivo y pueden ser de diversas clases. Marque la secuencia correcta que aparecen sucesivamente las clases de adjetivos en el enunciado. Todo esfuerzo genera resultados. Estos son resultados valiosos. Resultado valioso. Ojo, esto es una valoración, ¿ah? Este es un adjetivo explicativo. Y según la cultura original, ¿no es cierto? Es algo que se puede comprobar físicamente. Por lo tanto, es un especificativo de quienes lo interpretan. Si el resultado es como el inmenso firmamento, inmenso, o sea, muy grande,
y modifica firmamento. Entonces está repitiendo algo natural, por lo tanto es un epíteto. Tu clave correcta es la letra A. Pregunta 5. La intensidad con la que el adjetivo califica el sustantivo puede ser clasificado como positivo, comparativo y superlativo. Marque la opción donde aparecen secuencialmente adjetivos en los grados mencionados. O sea, yo tengo que buscar, ¿no?, según el orden, en grado positivo, luego comparativo y luego el superlativo. El oso, el hermoso oso, menos esquivo que el fiero león, esquivo también es adjetivo, se veía cansado ayer. Bien, hermoso oso es un adjetivo que está en grado positivo. Menos esquivo que el fiero león, está en grado comparativo con león. Fiero león es un adjetivo en grado positivo y se veía cansado también es grado positivo. Un simplísimo mensaje cerró su emotivo discurso de título muy sugerente. Bien, simplísimo está en grado superlativo. Su emotivo discurso está en grado positivo. Y muy sugerente está en grado superlativo. El gato marrón y el perro, tan bello como el lince, bello, la dejaron emocionada. Muy bien. El gato, positivo, tan bello como el lince, comparativo, la dejaron emocionada, positivo. Siguiente. D. Graciosísimo, amabilísimo y muy atento. Así era mi entrañable amigo. Muy bien. Grado superlativo, superlativo y superlativo en la letra D. Y la última es grado positivo. Muy bien. Su piel canela, ropa tan fina como su calzado, matizaban su bellísima figura. Muy bien. La primera, positivo. La segunda, estoy comparando, ¿verdad? La piel como su calzado, comparativo, y bellísima, superlativo. Esta sería la clave correcta, la E. Como toda palabra de manera individual y agrupándose al adjetivo, también cumple funciones sintácticas. Correlaciona el adjetivo de cada enunciado con la función que cumple. Como medio de información, los libros son importantes. A ver, en esta oración, como los libros son importantes, está en función de atributo. Número 2. Se debe cuidar el enorme potencial de la juventud. Enorme potencial está en función de modificador directo. Debido a sus logros, los jóvenes regresaron alegres. ¿Cómo regresaron? Alegres, ¿verdad? Complemento predicativo. Por lo tanto, la clave correcta está en la letra C. 7. Los determinantes funcionan como presentadores del nombre, núcleo de la FN. En el enunciado, hay intención de acabar con prácticas dañinas que mucho han perjudicado al país. Si de cambiar se trata, es menester que ello empiece por la persona. Se puede apreciar que, a ver, dice, hay intención de acabar con prácticas dañinas. Dañinas es adjetivo. Voy a subrayar los adjetivos primero, ¿de acuerdo? Que mucho han perjudicado al país. Si de cambiar se trata, es menester que ello empiece por la persona. Ese es el único adjetivo que noto. Luego tenemos los determinantes. Dice, a ver, aquí tenemos un determinante, solo que está contracto con la preposición. A más el, ¿verdad? Si de cambiar se trata, es menester que ello empiece por la persona. Aquí tenemos un artículo. Dice, presenta 6 determinantes, falso. ¿Ok? Incluye solamente determinantes cuantificadores numerales, falso, porque he destacado más los del artículo. Contiene 2 artículos, uno definido y otro indefinido. Pero sí hemos destacado solamente la palabra el y la palabra la.
Esos son definidos. Falso. Letra D. Solo dos son los elementos que determinan a sustantivos. Efectivamente, tenemos dos artículos. El artículo él en la contracción al país y la persona. En la letra E dice, hay un determinante posesivo. No hay posesivos como mi, tú o su. No hay un cuantificador indefinido, tampoco. Entonces la clave correcta está en la letra D. Pregunta 8. Los determinantes son elementos que pueden anteponerse o posponerse al sustantivo. Así, considerando las expresiones entrecomilladas que nos piden, dice, marque la secuencia de determinantes que las completan con dos posesivos y dos artículos, respectivamente. O sea, hay que mantener el orden. Muy bien, la primera sería un posesivo, ¿no? Madre mía, ¿verdad? La segunda, corrió hacia su hija murmurando. Mi hija adorada. Ahí están los dos posesivos. Posesivo, posesivo. La siguiente, me están pidiendo dos artículos. La tierna escena y las lágrimas. Entonces mi clave correcta sería la letra E. Pregunta 9. Marque la alternativa que correlaciona cada determinante con la clase a la que pertenece. 1. Lucy, añádele solo medio kilo de arroz. Medio es un partitivo. Varias personas salieron despavoridas. Varias es un cuantificador indefinido. Nunca tuve duda. Ese de allí es mi libro. Determinante posesivo. Por lo tanto, mi clave correcta sería la letra D. Pregunta 10. Los determinantes son elementos gramaticales que modifican en la frase nominal. Considerando ello, marque la alternativa donde aparecen más determinantes. A ver, vamos a ir subrayándolos poco a poco. Algunos salieron melancólicos, otros avergonzados. En esta oración no se perciben determinantes. Yo lo único que veo son pronombres. Algunos porque está solo al lado de un verbo y otros también está solo. Nada, ¿verdad? En la siguiente, ese terreno era mío. Acá está ese, determinante demostrativo. Y ahora pertenece a la sociedad, es un artículo. Veo dos. Aquellos trajeron estos regalos para la quinceañera. También hay dos. Los 10 primeros niños, 1, 2, 3, consumieron doble ración. 4. Muchos se valieron de los mitos para ocupar cargos. Aquí solamente estamos observando un determinante artículo porque está junto a un sustantivo. Esto es importante para estar seguros de la cantidad. La clave correcta es la D. Pregunta número 11. En el enunciado, a pesar de todas las dificultades, aquellos alumnos perseverantes lograron sus objetivos. Las palabras subrayadas, respectivamente, son clasificadas como. La palabra todas, como te das cuenta, está dentro de una frase nominal. Todas las actitudes. Pero este es un determinante cuantificador indefinido, porque no precisa exactamente cuántas dificultades son. Aquellos alumnos, también es una frase nominal, aquellos alumnos perseverantes, pero esto no está subrayado. Me voy al predicado. Lograron sus objetivos. Este es un determinante porque está al lado del sustantivo y está en función de MD y es un posesivo. Muy bien, tu clave correcta sería la alternativa C. La pregunta número 12. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa donde hay uso correcto de los determinantes. Encontraron algunos restos óseos. Aquí voy a destacar esta frase nominal. Por lo tanto, se nota que el sustantivo restos está en masculino y su determinante y su adjetivo concuerdan en género. Raúl subió hasta el 14º piso.
frase nominal, y el sustantivo es piso. Pero, ¿qué está pasando con la palabra 14avo? Ya les he dicho en clase que avo se utiliza para expresar fracción. Entonces, este uso es incorrecto. Debió decir el 14º piso. Ellos bebieron mucha limonada. Mucha limonada es una frase que está estableciendo concordancia de género femenino. Logró hacer un triple salto mortal. Triple salto, ¿no es cierto? Está modificando al sustantivo y está estableciendo una cantidad de veces, ¿verdad? Es un múltiplo. Ayer no entregaron las diplomas. Las diplomas es una frase nominal, pero aquí ha pasado algo. El artículo ha sido femenino y la palabra diplomas es masculino. Debió decir los diplomas. Por lo tanto, la clave correcta sería 1, 3 y 4, la E. Bien, estimados alumnos, espero que esta clase del día de hoy la hayan aprovechado mucho y por favor, siempre practiquen y den un like. Nos vemos hasta la próxima. Chao.